De pequeño tenía un peluche de Patricio, como de 1 metro de alto. Me gustaba mucho, pues se podía utilizar como almohada. Varias veces mis primos me dijeron que veían al peluche moverse solo, pero como eran mayores que yo, pensaba que solo lo hacían para asustarme. Un día me quedé solo con mi abuelita. Estábamos viendo la televisión, cuando con el rabillo del ojo pude ver cómo el muñeco, estando en la cama de al lado, comenzó a mover su brazo lentamente. Me asusté mucho y le conté a mi abuelita. Ella me calmó y me dijo que en esa casa había fallecido una niña pequeña, la hija de la dueña anterior, y que incluso los juguetes de mis tíos cuando eran pequeños también se movían solos. En la actualidad, mi abuelita aún conserva ese peluche, pues dice que le recuerda a mí y a mi hermano siempre que lo ve. Cuando tenía 7 años, mi papá me regaló una muñeca de unos 70 centímetros de altura aproximadamente. Era de porcelana y tenía una mirada bastante inquietante. Su presencia me incomodaba, así que opté por dejarla en el cuarto de mi hermana, quien terminó por cubrirla con una sábana, porque se sentía observada por las noches. Un día escuché como alguien susurraba en el cuarto de mi hermana, así que me asomé y vi que el cuarto estaba vacío. Solo estaba la muñeca. Entonces convencí a mi mamá de tirar todos los juguetes. Ella dijo que los regalaría a una conocida que vendía cosas de segunda mano. Cuando comenzamos a poner los juguetes en una bolsa, yo puse la muñeca hasta el fondo y la cubrí con muchos peluches para no verla. Mi mamá no se percató de esto, así que lanzó la bolsa pensando que solo tenía peluches, haciendo que la muñeca se rompiera. La bolsa era muy pesada, así que no sacamos a la muñeca de ahí y así se la dimos a la señora. 3 meses después, fui a la casa de dicha señora y cuando entré a la sala me llevé la sorpresa de que ahí estaba la muñeca sin un solo rasguño. Fue algo muy aterrador que hasta la fecha no me explico. Durante una temporada de vacaciones, viví en casa de mi tía, junto a mi primo, quien en aquel entonces tenía tan solo 7 años de edad. Él solía jugar mucho con un muñeco de los Pitufos, y desde que llegué a su casa, él me repetía que el muñeco era su amigo, y que a veces le decía cosas, algunas buenas, y otras que le daban miedo. A pesar de que no le quería creer, preferí contarle a mi tía lo que había dicho su hijo, y ella me contestó que era algo muy normal en los niños de su edad, el decir cosas así, lo cual me tranquilizó un poco. El problema es que algunas noches yo escuchaba a mi primo hablando en su cuarto, que estaba a un lado de donde yo me quedaba a dormir, y a veces escuchaba otra voz que le respondía. Ya que esto ocurría mientras me despertaba, yo creía que podía tratarse simplemente de un sueño, y me volví a dormir. Sin embargo, en una ocasión, logré escuchar esa voz diciéndole a mi primo que me iba a visitar. Inmediatamente después de eso, escuché un ruido en el cuarto donde estaba, como si la puerta se hubiera abierto levemente. Sin embargo, ya que estaba todo oscuro, no podía ver con claridad. Momentos después, la canción de los Pitufos se empezó a escuchar levemente desde una esquina de la habitación. El terror me invadió por completo y no supe qué hacer. Así que, armándome de valor, me puse de pie y encendí las luces, revelando así que en esa esquina estaba el muñeco de los Pitufos, mismo del cual estaba emanando todavía aquella canción. Algo extraño, ya que no se trataba de un muñeco que tuviera una bocina integrada. Antes de poder reaccionar de cualquier otra forma, el peluche pronunció mi nombre con una voz horrible que me hizo salir corriendo de ahí. No quise despertar a mi tía, así que esperé un rato, y cuando volví a entrar, el muñeco ya no estaba por ningún lado.
Apenas pude dormir aquella noche, y en la mañana le llamé a mi mamá con una excusa para que ella fuera por mí, pues sabía que si le contaba lo ocurrido, simplemente no iba a creerme. Al que sí le dije algo fue a mi hermano, quien me confesó que, cuando se quedaba a dormir ahí, también era visitado por ese extraño muñeco. Ya pasaron los años, y mi primo ya creció, así que yo supongo que ya no tiene ese juguete, aunque sinceramente no me he atrevido a ir de nuevo a su casa para confirmar si es así. Cuando tenía 5 años, mi mamá me compró una muñeca de trapo en una venta de garage. Ella no estaba muy convencida, pues recuerdo que me dijo que la muñeca era muy vieja y que claramente había sido hecha a mano, pero yo insistí que la quería tener, así que finalmente cedió. Llamé a mi muñeca Ana. Realmente no sé de dónde obtuve ese nombre, pues no venía inscrito en algún lado y, como dije antes, estaba hecha a mano, por lo que no se trataba de un personaje de la televisión ni nada similar. Su aspecto era extraño, tenía un par de botones como ojos, su sonrisa se conformaba de un hilo rojo no muy bien hecho y portaba un pequeño vestido que a mí me encantaba. Ana se había convertido en mi mejor amiga, a pesar de que la había conocido tan solo unas horas atrás. La mañana siguiente de ese día, yo simplemente ya no desperté. Según lo que mi mamá cuenta, entré en una especie de coma y cuando me llevaron al hospital, los doctores dijeron que se trataba de una especie de virus que era completamente desconocido para ellos. No sabían qué iba a pasar y ni siquiera tenían claro si yo podría despertar algún día. Fue, en palabras de mi propia madre, la peor semana de toda su vida. Un día yo era una niña normal de 5 años que estaba por terminar el jardín de niños y al otro mis posibilidades de despertar eran completamente aleatorias. Por alguna razón que no me han sabido explicar, mientras estuve internada dejaron que Ana estuviera conmigo, acompañándome de cierto modo. Y justamente cuando cumplí una semana, una mujer que rondaba los 50 años llegó al hospital. Dijo que había visto la noticia en el periódico y que había reconocido a la niña, la cual había estado buscando durante muchos años. Mis padres se confundieron un poco, pues creyeron que hablaba de mí, pero ella les aseguró que se refería a Ana. De nuevo, completamente extrañados, ellos le preguntaron cómo sabía el nombre de mi muñeca, pues esta información solamente la tenían ellos y yo. Y la señora contestó que la muñeca Ana era en realidad su hija, que esa muñeca era suya y que además la necesitaba para intentar salvarla, y al mismo tiempo esto me iba a salvar a mí. Ella le pidió a mis padres que confiaran en ella, aunque no podía o no quería dar más detalles de lo que estaba diciendo. Mi mamá incluso estuvo a punto de llamar a seguridad, creyendo que se trataba de una persona demente o de alguien haciendo una broma de muy mal gusto, hasta que la señora les mostró una fotografía que tenía ella con Ana, una fotografía que, por cierto, se veía bastante antigua. Dijo que había estado buscando esta muñeca durante mucho tiempo y que probablemente había pasado por las manos de muchas pobres niñas que nunca lograron despertar. Finalmente mis padres accedieron, a pesar de que la mujer ya no quería dar más respuestas y simplemente se llevó a Ana. Yo desperté unas horas después, y a pesar de que los estudios que me hicieron mostraban que el virus ya no estaba por ningún lado, los doctores no se lo podían creer. Ese virus simplemente había desaparecido como por arte de magia. Incluso durante muchos meses me llevaron a revisiones donde el resultado era el mismo. Ya no había nada. Nunca volvimos a ver a esa mujer y tampoco a la muñeca. También desconocemos qué fue lo que ocurrió en esa ocasión. Y ahora esta historia es simplemente un recuerdo muy amargo para mis padres y es de lejos la historia más extraña que me ha ocurrido en la vida.
Existió una leyenda muy popular acerca de que los duendes, supuestamente, se roban o esconden cosas en las casas como travesuras. Cuando era niño, me encontré en la calle con un peluche en forma de duendecillo y me gustó mucho. Convencí a mi mamá de que me dejara quedármelo y aceptó solamente con la condición de que debía lavarlo muy bien primero, antes de jugar con él. Desde aquel día, las cosas paranormales no dejaron de hacerse presentes en nuestro hogar. Más allá de los ruidos y los pasos que creíamos oír durante la noche, lo que más nos molestaba era que las cosas tendían a desaparecer con mucha frecuencia. Generalmente eran objetos pequeños, como anillos o aretes de mi madre. Una noche desperté por los ruidos y vi a ese muñeco de pie, caminando hacia mi cama. Grité tan fuerte que mis padres entraron al cuarto y cuando encendieron la luz, el duendecillo ya estaba tirado en el suelo, muy lejos de la repisa donde solía colocarlo. Mi padre decidió tirarlo a la basura, pero antes de hacerlo, notó algo. El interior del muñeco no era suave, más bien parecía estar relleno de piedras o algo así. Entonces papá tomó uno de los cuchillos de la cocina y le abrió el estómago a ese duendecillo de peluche. Dentro encontramos todos los anillos, la joyería y demás pequeños objetos que habíamos estado perdiendo durante meses. Finalmente lo tiraron a la basura y a la mañana siguiente este ya no estaba ahí. Solo espero que nadie más lo haya encontrado. Desde que era bebé tengo un pequeño elefante de peluche color rojo al que le puse por nombre Dumbo. Ese juguete me ha acompañado literalmente a todo lugar durante mi vida, pues desde que era niña cargaba con él a todas partes. Esto provocó que en varias ocasiones lo extraviara. Aún así, siempre volvía a mí de una u otra forma. Algunas veces porque alguien lo encontraba y me lo regresaba, y en otras simplemente aparecía de nuevo en la casa. Sin embargo, esto no es lo único raro que me llegó a suceder con mi pequeño Dumbo. Recuerdo una ocasión en la que lo tenía abrazado mientras dormía, como solía hacer diariamente. De pronto comencé a tener un episodio bastante fuerte de parálisis del sueño, en el cual podía sentir como alguien o algo estaba dentro de mi habitación, acechándome sin que yo pudiera hacer nada más que apretar a Dumbo contra mi cuerpo, como tratando de encontrar protección en él. Unos minutos después, sentí como una presencia se acercaba a mí, hasta alcanzar mi cama. En ese momento esa cosa sujetó mi peluche con fuerza, lo arrancó de mis brazos lanzándolo por el aire hasta el otro extremo de la habitación, y justo ahí desperté, sumamente aterrada y sin entender nada de lo que había sucedido. Traté de convencerme de que todo había sido un sueño, mientras veía por la ventana como el sol empezaba a asomarse. Sin embargo, esta idea se fue rápidamente, pues al buscar a Dumbo me di cuenta de que el pequeño peluche se encontraba tirado en el otro lado de la habitación, exactamente en el lugar donde yo pude ver cómo cayó cuando lo que sea que me acechaba lo había lanzado por el aire. Afortunadamente para mí nunca se repitió un episodio de este tipo, y desde ese día Dumbo encontró un lugar aún más especial en mi corazón, por lo que sigue en mi cuarto bien resguardado para que nada malo le pase a él o me pase a mí. Cuando era pequeña, mi hermana mayor tenía un oso de peluche como de mi tamaño. Ese oso nunca me agradó, pero a mi hermana le encantaba. Ella lo tenía en lo que en aquel tiempo era nuestra habitación. Siempre trataba de evitarlo, de no verlo directo a sus ojos de cristal, porque para mí tenía algo aterrador. Una noche de lluvia y relámpagos me desperté agitada y con miedo. Todo a mi alrededor estaba oscuro y solo se llegaba a ver ese maldito oso de peluche por la luz de la luna que lo iluminaba. Traté de tranquilizarme y decirme a mí misma que todo era mi imaginación y que no iba a pasar nada. Me tragué mis palabras cuando vi cómo empezó a mover los ojos y luego comenzó a levantarse lentamente. Quise gritar, pero simplemente no podía. Me quedé inmóvil sin saber qué rayos hacer, hasta que en cuestión de segundos mi hermana despertó.
Ella me notó rara. Traté de explicarle lo que había sucedido, pero las palabras no salían de mi boca. Yo solo estaba llorando. Hasta en la mañana le pude contar lo que sucedió y gracias a Dios se deshizo de ese maldito oso. Desde entonces no puedo estar cerca de un oso de peluche porque me pongo nerviosa y con mucha ansiedad. Cuando cumplí 5 años, una tía mandó a hacer una muñeca idéntica a mí, de cabello chino, con pecas, etc. Me gustaba mucho esa muñeca, pues era un regalo de cumpleaños. Siempre ponía esa muñeca sentada en un mueble que se encontraba en medio de mi cuarto, pero por algún motivo, la muñeca siempre aparecía en otro lugar. Yo dormía sola, por lo cual esto era algo bastante extraño. Así que le pregunté a mis hermanos si ellos la habían cambiado de lugar y siempre me respondían que no. Lo ignoré por un tiempo hasta que una noche apagué las luces y me fui a acostar y entonces escuché que algo se cayó al suelo. Prendí la luz y la muñeca estaba en el piso mirándome. La levanté, la volví a acomodar en el mueble y apagué la luz. Pero entonces de nuevo sucedió lo mismo. Volví a acomodarla en el mueble y apagué de nuevo la luz. Me fui corriendo a mi cama y comencé a escuchar ruidos extraños. Me tapé de pies a cabeza y entonces sentí como alguien comenzaba a jalar mi cobija. Cuando me destapé y prendí la luz de nuevo, la muñeca se encontraba debajo de mi cama. Esa noche no dormí, me quedé esperando a mi mamá, ya que ella trabajaba de noche. Cuando llegó, le conté lo que había pasado con la muñeca. Ella se quedó mirándome con asombro y le supliqué que la tirara. Ella la tiró al camión de la basura y desde ese momento no volví a pedir muñecas. Realmente nunca supe cómo fue que llegó a la casa ese juguete. Supongo que se trató de algún regalo. Era un muñeco de los 3 chiflados que nos aterraba a mi hermana y a mí, razón por la cual lo terminamos escondiendo en un closet. En 2004 estábamos por mudarnos de casa y mientras empacábamos algunas cosas, encontramos ese muñeco dentro del closet donde lo habíamos dejado. Yo le rogué entonces a mi mamá para que nos deshiciéramos de él y ella lo tiró junto a otras cosas en una bolsa que después sacó al bote de basura. Incluso recuerdo perfectamente el momento en el que el camión de la basura pasó y se llevó todas las bolsas, incluyendo esa. Hasta ahí todo bien, pero por azares del destino yo volví a vivir con mi papá en el año 2013 y en una de las habitaciones de su casa tenía cosas de cuando mi hermana y yo éramos niñas. A mi mamá, que estaba ahí para ayudarnos a acondicionar ese cuarto donde yo iba a estar, le entró la nostalgia, así que nos pusimos a revisar algunos de estos objetos. Entre ellos había una caja, en donde estaba junto a otros muñecos, ese juguete de los 3 chiflados, el mismo que habíamos tirado hace años. La reacción de mi mamá fue la misma que la mía. Estábamos completamente en shock, pues ambas habíamos visto claramente cómo se iba junto a las demás basura que tiramos aquel día. No podíamos explicarnos cómo había llegado ahí y decidimos tirarlo a la basura una vez más. Mi papá tampoco tenía idea de qué había pasado, pues él ni siquiera se había enterado de que lo habíamos tirado en primer lugar. Incluso, él siendo alguien que le encuentra una explicación racional a todo, no sabía qué decir al respecto y de hecho, hace un par de años se mudó otra vez y hasta ahora ya no ha vuelto a aparecer ese muñeco. Hasta la fecha, no sabemos cómo pasó realmente todo eso, pero sin duda, fue un hecho escalofriante. Estaba haciendo mi tarea a altas horas de la noche,
Estaba solo en casa, pues mi familia había salido de viaje y yo tuve que quedarme para terminar mis deberes escolares y los alcanzaría una semana después. Estaba cabeceando, a punto de quedarme dormido, cuando escuché la tenebrosa canción de uno de los juguetes de mi hermanito. En su habitación, al fondo del pasillo, vi un resplandor rojo. El juguete se había encendido solo y estaba tocando esa música espeluznante y desafinada, como si estuviera un poco roto. Pensé que era algo realmente extraño. Mi hermanito decía desde hace mucho que el juguete de un payaso musical le daba mucho miedo, pues este le hablaba por las noches y le decía cosas horribles. Más de una vez despertó llorando, diciendo que el payaso le estaba hablando. Obviamente creímos que eran simples pesadillas. Yo tenía una aplicación en mi teléfono que supuestamente usa frecuencias de radio para hablar con los espíritus. Así que abrí la aplicación y pregunté: ¿hay alguien aquí? Un poco en broma, la verdad, pero me quedé congelado cuando la luz roja al fondo del pasillo se apagó. La música aterradora se detuvo de golpe y entonces escuché una voz al otro lado de la línea que dijo: sí. Era una voz infantil, muy aguda, así que un poco nervioso pregunté: ¿cuántos años tienes? Y la voz respondió: 6. Esta vez lo escuché muy claro. Era la voz de una niña. La música volvió a sonar, pero esta vez estaba mucho más lenta, distorsionada y horrible. Salí de ahí para quedarme en casa de mi novia y al día siguiente tiré a la basura aquel maldito payaso de juguete. Mis padres ni siquiera se dieron cuenta, pero mi hermanito me lo agradeció y volvió a dormir tranquilo. Cuando tenía 8 años solía ir a jugar mucho con una vecina de mi misma edad, cuya familia tenía una posición socioeconómica bastante buena, por lo que la niña tenía una cantidad enorme de muñecas Barbie, y es que prácticamente cada muñeca nueva que salía, se la compraban. A mí me encantaba ir a su casa por eso. Me gustaba muchísimo ver cómo su habitación estaba llena de estantes para poner a todas y cada una de las Barbies de su colección. En una ocasión me levanté sumamente temprano, aproximadamente a las 7 de la mañana, y mis padres me dejaron ir con esta vecina para jugar un poco. Cuando llegué a su casa me recibieron y me dijeron que pasara al cuarto de la niña para jugar con ella. Sin embargo, cuando abrí la puerta me encontré la escena que más me ha aterrado en toda mi vida. Mi amiga estaba dormida en su cama y alrededor de ella se encontraban todas las muñecas que tenía. Esto a simple vista no parecería algo tan perturbador, pues muchos infantes duermen con sus juguetes. El problema es que claramente pude ver cómo cada muñeca extendía sus brazos y acariciaba la piel de la pequeña niña. En ese momento cerré la puerta y salí corriendo de ahí hasta llegar a mi casa, presa del miedo que aquello me causó. Desde ese momento y hasta la fecha, no he vuelto a tocar una muñeca de ese tipo, pues me da pánico imaginar que pudieran hacer lo mismo que vi en aquella ocasión. Mi tía le regaló a mi prima una Barbie rubia casi de su tamaño cuando ella cumplió 5 años. Esa Barbie se veía muy linda y todos la queríamos. Los problemas comenzaron al tercer día. Por la noche comenzamos a escuchar aplausos y rasguños, y así fue por 2 semanas, hasta que un día simplemente se deshicieron de la Barbie, y yo no entendía por qué. Fue hasta que cumplí 13 años en una cena familiar, cuando mi tía contó la historia del por qué se habían deshecho de esa muñeca. Resulta que una noche, mi prima había tenido una pesadilla horrible. En la pesadilla, ella se encontraba en la calle jugando con la muñeca, y mientras jugaba, la Barbie le habló y comenzó a insultarla. Mi prima se asustó y la arrojó al suelo. La muñeca se levantó y siguió insultándola, mientras que alrededor de ella
otras 10 muñecas iguales la acorralaban y la hacían caminar directo hacia un río para que ella se ahogara. Mi prima solo estaba llorando y llorando, hasta que finalmente la muñeca la empujó al río y entonces mi prima se despertó. Mi tía, aparentemente, se levantó para ver qué estaba pasando y mientras corría por el pasillo hacia el cuarto de mi prima, vio que esa muñeca tenía su brazo izquierdo en llamas y los ojos en blanco, volteados hacia arriba. Mi tía decidió meter esa muñeca en un costal y tirarla al río. De ahí en adelante, mi prima comenzó a tenerle fobia a las muñecas. Tuve una muñeca. Era preciosa y mi favorita de todas las que tenía, ya que tenía como 8 muñecas bebés. Esa se llamaba Penélope. Me gustaba mucho jugar con ella. De hecho, no recuerdo quién me la obsequió. Solo una noche dormí con esa muñeca. Yo dormía con mi abuela, así que decidí llevármela al cuarto. La coloqué encima de los peluches y me quedé dormida. A la mañana siguiente, me di cuenta de que la muñeca no estaba en su lugar. Así que fui a buscarla y la encontré en el porche. La tomé y la regresé a la sala, pero cuando mi madre me vio con ella, me dijo que la soltara enseguida. Confundida, le pregunté por qué, y mi mamá me contó que la noche anterior había tenido un presentimiento de que algo malo estaba pasando. Sintió que mi abuela estaba en peligro y decidió ir a vernos al cuarto. Cuando ella entró, miró a mi abuela durmiendo y detrás de ella vio a la muñeca. Pero cuando se acercó y le vio el rostro, este estaba distorsionado, era horrendo, con una sonrisa macabra. Ella describió el rostro de la muñeca como demoníaco. Por eso es que mi madre la había tomado y la había dejado fuera de la casa. Al escuchar eso, solté la muñeca y mi mamá la metió en una bolsa negra y mandó a mi tío a tirarla a la basura. No creo que haya estado poseído o maldito. De hecho, siempre tuve la creencia de que fue mi amor lo que le dio vida. Cuando yo tenía 10 años, en la última Navidad en la que recibí regalos, me dieron un bebé que daba saltitos con su cuna. Yo tenía la costumbre de destrozar a las muñecas, pues no eran de mi agrado. Pero cuando me la dieron, por alguna razón me gustó mucho y seguí jugando con ella. En cierto momento, se le acabaron las pilas, pero yo no me di cuenta, pues ella seguía saltando como si nada. En algunas ocasiones recuerdo que se movía durante las noches y me despertaba, junto a mi hermana, algo a lo que no le tomábamos importancia. Sé que todo esto puede sonar extraño, pero yo no lo veo así, pues incluso en una ocasión, cuando tenía ya 15 años, pienso que me salvó, ya que esa noche tuve una pesadilla en donde una mancha de color negro comenzaba a acecharme mientras yo lloraba y suplicaba para que me dejara en paz. La sombra entonces me tocó con su mano helada y yo desperté. A un lado de mí estaba esa muñeca, la cual me había despertado, pues estaba dando saltitos. Algo extraño, ya que yo la tenía guardada en una repisa lejos de mi cama. Le apreté la mano para ver si volvía a saltar, pero no lo hizo, pues no tenía baterías. Desde ese día no volví a soñar jamás con aquella mancha negra, y todavía conservo a la bebé con mucho amor. Muy bien, necesito decir que no puedo asegurar que lo que estoy a punto de relatar sea algo paranormal. Ni siquiera sé si fue real,
pero al menos estoy seguro que es la cosa más aterradora que me ha pasado. Creo que actualmente ya no son tan populares, pero los muñecos Furby tuvieron un furor impresionante a inicios de los 2000. Eran unos peluches que parecían una mezcla de varios animales y que se volvieron muy populares gracias a que podían hablar e interactuar con los niños. Yo tuve uno, el cual mis papás me habían regalado en Navidad. La verdad estaba muy feliz con él y recuerdo que jugué durante mucho tiempo con mi muñeco. Sin embargo, el tiempo pasó y yo comencé a crecer, por lo que eventualmente lo dejé en un librero de mi habitación como parte de la decoración que tenía ahí. Ya cuando tenía aproximadamente 12 años, algo muy extraño pasó. Comencé a experimentar una serie de pesadillas donde yo caía al mar y sentía cómo me ahogaba mientras me hundía más y más y todo a mi alrededor se tornaba oscuro. Una de esas noches desperté agitado después de una pesadilla y rápidamente encendí la luz de mi mesita de noche, me coloqué mis lentes y al mirar hacia la entrada de mi habitación, justo a un lado del librero, pude ver claramente cómo el muñeco se movió. Fue un movimiento muy leve, pero no tanto como para pasar desapercibido. Lo primero que pensé fue que se trataba de mi imaginación o de mi vista que apenas estaba ajustando a la luz de la lámpara. Sin embargo, mientras debatía esto en mi cabeza y observaba fijamente al muñeco Furby, este abrió los ojos y claramente lo escuché decir mi nombre. Lo dijo en un tono extraño, un tanto robótico, pero como cuando un juguete se está quedando sin batería. Fue espeluznante. Hasta donde yo sabía, estos muñecos ni siquiera podían decir el nombre de sus dueños. No era una función que yo recordaba que tuvieran y jamás me había ocurrido algo así antes. Intentando disimular lo asustado que estaba, apagué la luz y me envolví en mis sábanas, mientras sentía cómo el miedo se apoderaba de mi cuerpo en forma de escalofríos y una sensación creciente de querer salir corriendo de mi habitación. Me quedé despierto aproximadamente 1 hora y no sé cómo, pero finalmente me dormí. Por la mañana, cuando desperté, noté que el Furby no estaba en el librero, cosa que me asustó todavía más, por lo que le pregunté a mi mamá si lo había visto, y ella me confesó que una semana antes lo había regalado a la caridad. Como dije al principio, no sé si lo que ocurrió fue real o no, no sé si lo soñé o algo similar, pero el miedo que sentí y que todavía siento cuando recuerdo esta historia estoy seguro, que es completamente real. Cuando mi hijo era pequeño, solía decir que había otro niño en la casa. Según él, a este niño le gustaba mucho jugar con sus juguetes. Mi esposo y yo nunca lo vimos, pero sí llegamos a ser testigos de cosas muy extrañas que ocurrían con sus carritos y muñecos, pues estos se movían o se encendían solos, sin ser manipulados por absolutamente nadie. Lo más extraño sucedió una ocasión en la que mi pequeño se fue a quedar a casa de mi hermana por unos días que yo quise aprovechar para recoger su cuarto y limpiar a profundidad. Una de las cosas que también hice fue quitarle la batería a su carrito montable para ponerla a cargar por el resto del día. Llegada la noche, mi marido y yo nos encontrábamos viendo televisión en la sala, cuando el ruido de ese pequeño carro nos sorprendió, pues este se comenzó a mover hacia adelante y hacia atrás, cosa que nos asustó bastante, pero eso no fue lo peor, pues mi marido se levantó para llevarlo de nuevo a su lugar y tratar de calmarme, pero cuando lo sujetó, me aseguró que estaba muy pesado, como si hubiera alguien encima de él. Esto me hizo recordar rápidamente al niño del cual mi hijo siempre hablaba, ese que usaba sus juguetes. Entonces un escalofrío horrible me recorrió, el mismo que me llega cada vez que me acuerdo de este suceso. Cuando tenía unos 12 años,
Yendo por una calle con mi familia me encontré una muñeca, una de esas que se parecen a la Barbie pero que son más simples. Estaba en su bolsa y yo decidí llevármela a pesar de que mi mamá me decía que no, porque no sabía quién lo habría dejado ahí o por qué. Esa noche dejé la muñeca en su bolsa dentro de un cuarto sin puerta que usábamos como almacén. Ese cuarto daba al pasillo que rodeaba mi habitación y acababa en mi puerta. A la mitad de la noche un ruido me despertó. Algo estaba raspando mi puerta como si tratara de abrirla. El ruido iba de lento a rápido e insistente, como si quien estuviera haciéndolo comenzara a frustrarse o algo así. Me pregunté con qué podrían estar raspando la puerta, ya que el sonido era como de algo pequeño y delgado. De pronto se me vino a la mente la muñeca. Asustada me tapé con las sábanas y traté de volver a dormir a pesar de que el ruido seguía. Al día siguiente, ni mis hermanos o mis papás habían escuchado nada. Mi mamá se molestó al escuchar lo que me había pasado y me volvió a decir que no se deben recoger cosas que uno encuentra tiradas, porque no se sabe si puede llegar a ser brujería. Mi mamá me dijo que iba a tirar esa muñeca y luego de eso, nunca más volví a escuchar ese ruido. 2 días después, revisando entre mis cosas, encontré una muñeca parecida a la otra pero más pequeña que tenía de tiempo guardada. La llevé a mi cuarto y tratando de hacer una prueba, raspé la puerta con su mano varias veces y para mi sorpresa, producía el mismo sonido que se había escuchado aquella noche. Recuerdo que cuando tenía 7 años solía dormir con mi madre. Ella solía tener en aquellos tiempos una colección de muñecas, pero había una en particular que siempre llamaba mi atención. Esta era totalmente pálida, de cabello rojo y por alguna razón, sus ojos eran totalmente negros. Una noche había tenido una pesadilla en la cual la muñeca estaba estrangulando a mi prima para luego venir por mí. Cuando desperté, eran como las 3 de la mañana, y la primera sorpresa que me llevé es que la muñeca estaba a mi izquierda en el estante. Eso puede no sonar tan inquietante, pero lo era, ya que mi mamá guardaba siempre esa muñeca en una caja de cristal junto a las demás. Además, la muñeca tenía sus puños cerrados, pero en ese preciso momento los abrió. Entonces grité y fui llorando con mi mamá. Le expliqué todo sobre el sueño que tuve y lo que pasó con la muñeca. Le rogué que por favor se deshiciera de ella. Ella se la regaló a mi prima, quien al cabo de 3 semanas vino a devolver la muñeca. Cuando llegó, no pude evitar preguntarle si alguna vez le había pasado algo extraño con ella. Al principio, cuando estaba con mi mamá, no dijo nada, pero después me dijo: «Primo, ¿esa muñeca es electrónica?». Yo le dije que no lo era, y ella me respondió que había tenido 2 pesadillas, y en ambas pasaba exactamente lo mismo. Su mamá estaba dormida y la muñeca la lastimaba. Luego trataba de hacerle daño a ella, y después despertaba. Pero eso no era todo. Al despertar, veía cómo la muñeca movía sus manos. Yo me quedé helado y le dije que no se preocupara, que había sido solo un sueño. Luego le dije a mi mamá que no la regalara, sino que la quemara o la escondiera en algún cuarto o algo así para que nadie más la encontrara. Mi madre dice que la quemó en una fogata en Año Nuevo mientras todos estábamos cenando, pero me preocupa que no sea verdad, que ella aún tenga esa muñeca y que pueda hacerle daño. Esta historia me la contó mi abuelita, que en paz descanse. Cuando ella trabajaba como señora del aseo en una casa al centro de Bogotá, como parte de sus labores, tenía que entrar a limpiar una habitación que estaba repleta de muñecas de porcelana.
Mi abuelita contaba que cada vez que entraba ahí podía sentir cómo esas muñecas las seguían con su mirada y una sensación de incomodidad se hacía presente cada segundo que pasaba ahí dentro. En ocasiones, cuando estaba en otras zonas de la casa, podía escuchar algo parecido a risas de niños provenientes de esa habitación que se encontraba en un segundo piso, por lo cual también a veces podía escuchar pasos corriendo de un lado a otro. Sin embargo, lo más extraño de todo es que mi abuelita llegó a escuchar a la dueña de la casa hablando con esas muñecas como si éstas fueran sus propias hijas. Esto me sucedió cuando tenía tan solo 10 años de edad, por ahí de 1991. Recuerdo que en una ocasión había salido al parque con mi familia y mientras jugábamos pude ver entre el prado un pequeño muñeco de esos que la gente llamaba dormilones, los cuales se asemejan a un bebé. Sin embargo, no hice más que verlo de lejos, pues nunca me habían gustado ese tipo de juguetes. Días después de que eso sucediera, mi hermana menor, que apenas tenía 2 años, comenzó a decir que se sentía asustada cada vez que pasaba cerca de su cuna, pues había un muñeco muy feo que le daba miedo debajo de ella. Yo no le hice mucho caso hasta que a los pocos días mi otra hermana, quien en ese momento tenía 8 años, me dijo lo mismo. Entonces fui por una lámpara y comencé a buscar el muñeco del que ellas hablaban, ese que supuestamente estaba bajo la cuna. Para mi sorpresa, tras un rato de estar buscando, por fin encontré el muñeco que las asustaba tanto. Era el mismo que había visto tirado en el parque. No sabía ni podía imaginarme cómo es que este había llegado ahí, pues nadie lo había llevado. Pero esto no fue lo peor, pues al ver el rostro de este muñeco, pude notar una extraña mueca, como si estuviera sonriendo, pero de una forma bastante incómoda y aterradora. Esto me terminó de convencer de que había algo raro, algo muy extraño con él, por lo que decidí que debía destruirlo. Sin embargo, eso no fue nada fácil, pues por más que intentaba romperlo o cortarlo, aquello parecía imposible. Finalmente, logré arrancarle parte de la mano con los dientes para después encender un poco de fuego y lanzarlo ahí. Desde ese momento, la tranquilidad por fin regresó a mis hermanas y también a mí. Cuando tenía como 7 u 8 años, mi mamá le compró a mi hermano Luis un muñeco Big Bird, un personaje de Plaza Sésamo. Ese muñeco me dio mucho miedo desde el momento en que lo vi, pero a mi hermano le encantaba ese personaje y él era muy feliz con su muñeco. Todo iba muy bien al principio, mi hermano jugaba con él todo el tiempo. Cuando le presionabas la mano, el muñeco hablaba en inglés. Lo raro empezó cuando después de un tiempo, como todo niño, mi hermano se aburrió de ese muñeco y mi mamá lo guardó en un bote lleno de juguetes en nuestro cuarto. En ese tiempo yo me dormía con mi hermano Luis en la litera, él en la parte de arriba y yo en la parte de abajo. Siempre en las madrugadas, el muñeco se caía del bote sin razón alguna, y también hablaba sin que nadie apretara su mano. Así que ya cansados de estar siempre asustados, le dijimos a nuestra mamá que el muñeco se encendía solo durante la noche, y ella nos dijo que no podía ser cierto, porque le había quitado las baterías cuando lo había llevado a guardar. A pesar de eso, nosotros insistimos en que ese muñeco se encendía y hablaba solo. Mi mamá, cansada, abrió el muñeco y nos mostró que no tenía baterías. Aún así, mi hermano Luis ya no se quería dormir en ese cuarto, así que se tuvo que ir a dormir con mis papás. Después de varios días, mi mamá seguía pensando que lo que le habíamos contado era mentira, hasta que una noche ella misma lo escuchó. El muñeco le dijo: Hey friend, do you want to play with me? Mi mamá, sumamente asustada,
Se levantó, encendió la luz y me preguntó si había sido yo quien habló. Yo le dije aterrada que no. Ella agarró el muñeco y lo abrió. Seguía sin tener baterías. Después de aquella noche, mi mamá tiró ese muñeco a la basura. Mi hermano regresó al cuarto conmigo y por fin pudimos dormir tranquilos. Pero ahora, cada vez que veo un muñeco o una imagen de Big Bird, me corre un escalofrío por toda la espalda. Esto que voy a contar puede sonar muy descabellado, pero les juro que es real. La casa en la que vivo actualmente fue blanco de actividades paranormales hace más de una década. Digo fue, porque ahora mismo la actividad ha disminuido considerablemente. En ese entonces, cuando mi hermana y yo empezamos a sufrir de dichos eventos, nadie nos creía. Mi mamá y mi abuela pensaban que solo decíamos eso para llamar la atención. Cierta vez, mi mamá salió con mi padrastro y nos dejó al cuidado de mi abuela. Era de noche, así que mi hermana fue la primera en irse a dormir. A unos minutos de la medianoche, mientras pasaba canales por la televisión, mi abuela se encontró con un canal religioso que estaba dando el Vía Crucis. Dejó puesto el canal y en pocos segundos, todas las ventanas de la casa empezaron a temblar y se escucharon golpes que provenían del cuarto de mi hermana. Eran golpes de desesperación. Fuimos a revisar y al llegar al cuarto nos dimos cuenta de que los golpes provenían del armario. Al abrirlo, nos encontramos con una antigua muñeca que era de mi mamá. La muñeca medía 1 metro de altura más o menos, tenía el cabello rubio y tenía 2 trenzas. Dicha muñeca estaba con los brazos levantados hacia la puerta del armario. Mi abuela entonces le bajó los brazos y la volvió a poner en su lugar. Salimos del cuarto de mi hermana y le dije a mi abuela que todo aquello había ocurrido por poner ese canal en la televisión. De seguro eso había molestado a lo que fuese que viviera en la casa. Ella dijo que no había que hacerle caso a esas cosas y no quiso cambiar de canal. Justo al decir esto, nuevamente los golpes comenzaron, esta vez aún más fuertes, como si hubiesen querido derribar la puerta. Volvimos al cuarto de mi hermana y al abrir el armario, la muñeca estaba de nuevo con los brazos levantados. Esta vez mi abuela sí se asustó un poco, así que pasamos a mi hermana a otro cuarto. Mi hermana siempre ha tenido un sueño muy pesado, así que ella no estaba ni enterada. Mi abuela tomó la muñeca y la dejó con nosotros en la sala de estar. A pesar de eso, no cambió el canal, y otra vez las ventanas comenzaron a temblar. Pero esta vez, algo más se escuchó, algo que hasta el día de hoy me da terror de solo recordar. La casa emitía un sonido que parecía venir del suelo. Era como una respiración profunda, y pronto todo el aire dentro de la casa comenzó a sentirse pesado. Yo para este punto ya tenía mucho miedo, así que le pedí a mi abuela que apagara la televisión, y en cuanto lo hizo, la casa se sumió en un horrible silencio. Todo se había calmado. Esa noche, en cuanto llegó mi mamá, le pedimos que se deshiciera de esa muñeca, aunque sabíamos que era solo un títere de algo más grande. Así que mi mamá se la dio a un guardia que cuidaba de nuestro barrio, y este se la llevó. Esa es solo una de las tantas anécdotas que pasaron en mi casa. Mi padre vendía mercancía de segunda mano, y entre las cosas que trajo había un oso patinador que extrañamente estaba dentro de su empaque original, completamente sellado. Era bastante viejo, algo que se notaba por el diseño un tanto cursi y feo de la caja. Recuerdo que portaba una camisa de cuadros y un overol de mezclilla. Sus patines eran de 4 ruedas
y tenían luces. A mi hermana y a mí nos gustaba mucho, pues nos parecía un juguete muy original. Con el paso del tiempo nos fuimos olvidando de él, hasta que de pronto comenzó a aparecer en diferentes partes de la casa, patinando. Todos pensábamos al inicio que alguien más lo había dejado encendido y había olvidado apagarlo. Al menos hasta que una tarde, mientras todos veíamos películas en la sala, mi hermana pudo ver al oso patinando en medio de la cocina, en dirección a donde estábamos nosotros. Sorprendidos, unos comenzamos a echarle la culpa a los otros, porque creíamos que se trataba de una broma, pero la verdad es que ya para ese punto, todos sentíamos que en realidad algo muy extraño estaba pasando. Debido a esto, mi mamá lo metió dentro de una bolsa junto a otros peluches viejos y la guardó en su ropero. Tiempo después, una prima y una amiga se fueron a quedar a la casa una sola noche, ya que mis papás habían salido y no querían dejarnos solas. Entonces, la amiga de mi hermana fue a la cocina a preparar palomitas en el microondas y de pronto pegó un grito que nos asustó mucho y nos hizo voltear a verla. Le preguntamos que qué había pasado y ella se agachó y tomó al oso patinador que estaba en movimiento. Aliviada dijo: «Ay, es que pensé que era una rata. ¿Quién de ustedes me quiso asustar?». Mi hermana y yo, que sabíamos perfectamente que el oso debía estar bien guardado, sentimos mucho miedo, pero preferimos no asustarlas, así que no dijimos nada, por lo que ellas siempre pensaron que se había tratado simplemente de una broma. Al día siguiente tiramos el juguete a la basura y afortunadamente jamás lo hemos vuelto a ver. Mi madre solía tener una muñeca que guardaba junto a su cama. Estoy seguro de que habrá sido muy linda en su momento, pero después de tantos años, esa cosa parecía pertenecer a la colección de la isla de las muñecas. Tenía una de esas cuerdas en la espalda, y al tirar de ella emitía risitas y suspiros bastante escalofriantes. Igualmente, por el deterioro de los años, el sonido se había vuelto una especie de quejido gutural insoportable. Mamá amaba esa muñeca, pero una noche no pude más. Escuché esa risita escalofriante cuando estaba durmiendo y juro por Dios que cuando me levanté, esa maldita estaba caminando por el pasillo. Solo vi su silueta de reojo y escuché sus pasitos en la madera del piso. Salí de mi cuarto y vi que la puerta de la habitación de mamá estaba abierta. Al asomarme, pude ver cómo la caja de la muñeca estaba vacía. Al oír de nuevo su horrible risa, esta vez en la cocina, corrí a encerrarme en mi cuarto y no pude dormir por el resto de la noche. Desde entonces, cada vez que la veo está en un lugar diferente de la casa, y mamá no me cree cuando le digo que no soy yo quien la mueve. Definitivamente un día de estos, voy a tirarla a la basura o a quemarla. No me importa que mamá me castigue. No puedo vivir más con un jodido juguete poseído en mi propia casa. Cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, ella tenía un muñeco de estos que parecen un bebé. Sin embargo, como ya era un tanto grande, no jugaba con él. Por mi parte, no me agradaba para nada, así que tampoco lo utilizaba, y este terminó quedando olvidado en un bote de juguetes que yo tenía a un lado de nuestra litera. Todas las noches, antes de irse a dormir, mi hermana metía el bote al closet, pues sabía que su muñeco me daba miedo. Pero hubo una ocasión en la que yo me fui a dormir antes que ella, por lo que el bote se quedó afuera. El problema vino cuando después de un rato comencé a escuchar cómo alguien o algo intentaba trepar por las escaleras hacia la cama de la parte de arriba de nuestra litera. Sin embargo, no lo lograba, cayendo una y otra vez al bote de los juguetes. Al principio me resultó algo confuso,
pero después recordé que justo encima del resto de juguetes en el bote estaba el muñeco que tanto miedo me daba, y entendí, para mi terror, que eso que intentaba subir a la cama era él. Aterrada, comencé a gritarle a mi hermana, quien parecía no escucharme, pues no aparecía por ningún lado. Pero momentos después llegó tranquilamente y encendió la luz, preguntando por qué había tirado su muñeco al suelo. Yo estaba completamente asustada y le cuestioné por qué no me hizo caso si estaba gritando con todas mis fuerzas, pero ella aseguró que jamás me escuchó hablando. Yo no podía estar ya más con ese muñeco en la casa, así que apenas una semana después se lo regalé a una de mis vecinas, quien pocos días después me dijo que ya no lo quería, pues siempre que lo dejaba en un lugar, aparecía en otro totalmente diferente. Por lo que ella también se lo regaló a otra persona, una niña que vivía en otra calle. Lo curioso aquí es que a la semana de esto, esa niña y su familia se mudaron de la colonia sin ningún tipo de aviso. Un día simplemente se fueron, así, sin más. No estoy segura, pero creo que ese muñeco, ese extraño juguete, tuvo algo que ver en todo esto. Y de verdad, todavía al día de hoy, recordar esa noche me llena de escalofríos. Hace como 4 años, mi hermana de 6 años y yo íbamos caminando por la calle con mi mamá, cuando vimos afuera de una casa a una muñeca sentada en una pequeña silla. Era muy hermosa, con una mirada muy penetrante, de esas cuyo cuerpo es de trapo, excepto por sus manos, pies y cabeza. Mi hermanita, como toda niña, se emocionó con la muñeca. Tuvimos que detenernos porque ella quería verla más de cerca. Entonces una mujer como de unos 40 años salió de la casa. Le dijo a mi hermana que si le gustaba la muñeca podía llevársela. Lo que para mi hermana fue felicidad, para mi mamá y para mí fue algo muy extraño. Mi mamá le preguntó a la mujer de quién había sido la muñeca o por qué la estaban regalando, a lo que la señora contestó que le pertenecía a su hija menor y que ella ya se había casado, así que había decidido regalar sus muñecas. Mi mamá solo dijo gracias y nos llevamos la muñeca. Esa noche no pude conciliar el sueño. Tuve que ir por agua a la cocina. Cuando caminaba entre la oscuridad, claramente vi a la muñeca sentada, como si estuviera lista para que le dieran de comer. Ella se me quedaba viendo con sus grandes ojos grises y lo único que hice fue salir corriendo por el miedo que me provocó. Para mi sorpresa, al regresar a la habitación me di cuenta de que la muñeca estaba en la cama con mi hermana. Pasaron unas 3 semanas y ya no había ocurrido nada similar, cuando mi familia decidió que iríamos al rancho y mi hermana llevó su muñeca. Por la tarde todos fueron a una fogata, pero yo me quedé otro rato en la casa porque no encontraba mi bolsa. Fui al cuarto en donde dormía mi hermana y vi que la muñeca estaba arriba de un anaquel. Tenía sostenida mi bolsa en su cuello. Lo único que hice fue empujarla y esta cayó, pero claramente se sujetó al borde del anaquel para no caer hasta el suelo. Y eso era imposible, ya que ella tenía los dedos pegados a la palma de la mano. Yo salí corriendo y fui a buscar a mi mamá, pero cuando llegamos a la casa, la muñeca ya no estaba. Y de hecho, jamás volvimos a verla. Me da miedo pensar en esa muñeca y cuando voy a la tienda siempre paso por la casa de la señora que nos la regaló, pero curiosamente está en venta. Eso me da escalofríos, pero ya no quiero saber nada al respecto. Cuando mi hermana tenía 2 años, le regalaron un muñeco de Woody el vaquero, el cual me daba mucho miedo en ese entonces, pues tenía unos ojos saltones y una sonrisa que me parecía espeluznante. Siempre he tenido sensibilidad para ver cosas que no todo el mundo puede ver, razón por la cual ese muñeco me atormentó siempre más a mí que a mi hermana, quien lo dejaba casi todas las noches
en la sala, ya que si dormía con él dentro de su habitación, ella se despertaba llorando. Por mi parte, tenía sueños recurrentes donde veía a Woody caminando por toda la casa, y cuando despertaba lo encontraba tirado justamente en el lugar donde lo había visto en mis sueños. A pesar de lo extraño que esto era, nunca me sentí tan perturbada hasta que una noche, en la que dentro de mi sueño, el muñeco se dio cuenta de que yo lo estaba viendo y volteó a verme, quitando así la sonrisa que tenía en su cara para convertirla en una mueca seria que era de alguna manera todavía más aterradora. Me desperté en ese momento debido al miedo y me percaté de que el muñeco estaba a un lado de mí. Le contamos al párroco sobre lo ocurrido y él nos dijo que había algo extraño en él, así que terminó deshaciéndose de Woody. En esa semana tuve más sueños con ese muñeco, hasta que de pronto todo cesó. Agradezco infinitamente la ayuda del párroco y espero que jamás vuelva a soñar con ese horrible juguete.